Bueno, revisamos otros temas. Una de las controversias que se derivó de la marcha de los estudiantes de esta semana, el caso de un estudiante que denunció maltrato y torturas por parte de personal de la PDI durante esta marcha estudiantil del miércoles. Hoy, junto a un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, pidió que los responsables sean expulsados de la institución. El gobierno dijo que va a esperar los resultados de la investigación interna. Vamos a conversar sobre este caso con el protagonista de esta noticia, César Reyes, y su padre, Roberto Reyes. César, Roberto, muchas gracias y bienvenidos a CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches. César, ¿nos puedes relatar, en primer lugar aquí, lo que dicen los funcionarios es que tú eres detenido en primer lugar por haber participado en el lanzamiento de una bomba Molotov? ¿Nos puedes relatar qué es lo que ocurre en ese momento, dónde te encontrabas cuando supuestamente tú participas en aquello? Durante el tiempo que dicen ellos que yo estaba en ese lugar, efectivamente estaba en las cercanías, pero yo no participé de la quema de esa caseta. En ningún momento participé de esa destrucción, no manipulé fuego, según ellos que manipulé bombas Molotov, y ellos deberían acreditarlo en su investigación con supuestamente un examen que acreditara que mis manos específicamente tocaron benzina, lo que es totalmente falso porque ya se me tomaron las huellas y hasta el momento no se ha dado ningún indicio de que eso haya sido que ello concuerde con la hipótesis que arrojó la PDI sobre... ¿Dónde dicen ellos específicamente que tú supuestamente estabas, cosa que tú niegas, pero dónde dicen ellos específicamente que tú estabas? Ellos dicen que estaba en las cercanías del Parque Los Reyes, donde yo, según su hipótesis, habría lanzado una bomba Molotov hacia adentro de la caseta de seguridad. ¿Dónde dices tú que estabas en ese momento? Estaba efectivamente en las cercanías, pero yo no participé de la quema de esa caseta. ¿Con quiénes más estabas en ese momento? En el momento en que te acusan a ti de haber estado quemando la caseta. Estaba efectivamente cerca de ese lugar con un amigo. Estábamos en las cercanías del acto, mirando hacia el acto. ¿Eran dos solamente, tú y tu amigo? Sí, lo que pasa es que al final, al llegar al punto donde termina la marcha, nos separamos como liceo. Muchos se fueron, otros nos quedamos viendo el acto, otros no sé a qué se habrán quedado, y nosotros estábamos en las inmediaciones del lugar. César, ¿tú tenías alguna relación con la gente que participó en ese atentado? No, yo no conozco a las personas que incendiaron esa caseta. En ese momento, ¿qué es lo que haces tú? ¿Escapas, arrancas de la policía o de carabineros en el momento posterior al atentado? Bueno, en ese momento, al igual que las 80.000 otras personas que asistieron a la manifestación, yo me encontraba en el Parque Los Reyes. En ese momento no tenía por dónde escapar ni tampoco sabía por dónde iba a venir carabineros, así que me quedé en el lugar cerca del acto, y posteriormente, cuando veo que la represión policial empieza a avanzar, es el sector donde estamos nosotros, escapo por cerca de la ribera del sector Mapocho y tomo calle Libertad hacia la Alameda. Pero César, ¿tú te estaban persiguiendo específicamente a ti? No. Ya, en ningún momento en la marcha se me ¿Es verdad que tú te ocultaste en un preuniversitario o no? Pasé efectivamente al preuniversitario donde yo estudio. ¿Cuál es, perdón, dónde está? El preuniversitario Popular Oscar Fuentes, que queda en el barrio Conchitoro. Bien. Pasé efectivamente, ahí me encontré con algunos compañeros que llegaron a descansar de la marcha y yo me fui. Posteriormente de eso yo me fui a mi casa y ahí la policía procede a detenerme. Una pregunta, tú sales del preuniversitario, según lo que tú cuentas, y sales camino a tu casa, pero con la idea de que alguien te venía siguiendo, o te habías ido a ocultar al preuniversitario, o habías pasado por el preuniversitario y te vas a tu casa. Mira, pensando que alguien te seguía, o te vas como, ya me voy a mi casa. Fui al preuniversitario. Lo que pasa es que aquí hubo al parecer, no sé si sea un seguimiento, pero fue una decisión arbitraria de la PDI, que en ese momento yo no sabía que era la PDI, yo creía que nos estaban secuestrando, de raptarnos primeramente en las inmediaciones de la Alameda, por calle Camin, aproximadamente unas 3 cuadras de la Alameda. Nos intentan detener, me agarran primeramente del cuello, entre más de 2 personas, sujetos totalmente mayores que yo, de una altura mayor, de una envergadura física mayor a mí,
Y en ese momento, gracias a la oportuna ayuda de la gente que estaba en ese sector, logramos escapar. Fuimos hacia el frontis del liceo de aplicación, en donde los directivos de ese liceo nos vieron escupiendo sangre. Algunos alumnos del liceo de aplicación nos dieron agua para que tomáramos y descansáramos, y nos dijeron que no fuéramos para el barrio Conchitoro, porque en ese lugar habían policías de civil que también podrían estar haciendo las mismas prácticas que nosotros les describimos, de las cuales fuimos víctimas. Después de eso, yo fui al metro, me encontré con unos amigos, y gracias a eso, que éramos un grupo más grande, allí fui al preuniversitario. César, ¿en qué momento te detienen? Ya habiendo salido del preuniversitario, yo me dirigía a tomar la micro. La micro ya estaba estacionada, había abierto su puerta, yo iba a entrar, y en ese momento aparecen esas personas agarrándome a mí solo, llevándome hacia el auto. Violentamente deben haber sido más de 5 personas. Perdón, ¿esas personas eran las mismas del incidente anterior o eran otras? Sí, eran las mismas. ¿Eran las mismas? Sí. Violentamente me meten hacia adentro del auto. ¿El auto estaba con o sin patente? Estaba con patente, pero no poseía ninguna identificación que acreditara que ellos fueran de la PDI. Ellos tampoco se encontraban identificados, tampoco estaban con placa, y no había ninguna credencial que acreditara que el chaleco tampoco, que acreditara que ellos fueran ni oficiales de la PDI ni qué oficial eran. ¿Qué te dicen que hacen en ese momento cuando te meten en el auto? Dentro de la detención participa gente del entorno, lo que nos hace creer que fue una operación planeada. ¿Cómo gente del entorno? Gente, entre ellos al parecer lo que vendría siendo un manifestante infiltrado, un adulto con una polera roja y un pañuelo en la cabeza con una imagen del Che Guevara, y una señora rubia quien me acusó constantemente de ser yo quien había robado un notebook para de esa forma justificar ante el resto de la gente que se encontraba en el paradero que me estuvieran subiendo un auto. ¿Ellos iban con la gente en el auto o estaban cerca de los del auto? La gente que interviene no se encontraba en el auto en el momento de que llegara el auto. Y una vez que te meten al auto, digamos, ¿qué te dicen? ¿Qué te hacen? No se me dice nada, se me tira de espaldas contra varias personas, varios adultos que estaban en ese momento en el asiento trasero del vehículo. Se me agarra entre varios, se me pegan codazos, manotazos, se me intenta meter totalmente al vehículo, lo que no logran porque ponen el vehículo en marcha teniendo yo mis piernas afuera del vehículo y teniendo la puerta abierta. Avanzan rápidamente por la Alameda, lo que ya de por sí fue un grave atentado a mi integridad física. ¿Y luego? ¿Qué es lo que ocurre después? Siguen por la Alameda, me tapan con un chaleco el rostro y no me dejan. Yo intentaba pararme en ese momento para ver hacia dónde me llevaban. Con el polerón, el chaleco que me pusieron encima, yo no podía ver hacia dónde me llevaban, ni tampoco la gente podía ver que se me tenía a mí en el auto. Doblan hacia el norte, en alguna calle que diera con la Alameda, paran, y en ese momento gente que estaba afuera del vehículo, no se baja nadie del vehículo, y gente de afuera del vehículo me empieza a meter las piernas y me golpean para que entre totalmente al vehículo. ¿No te dicen nada en todo este rato? Me amenazan un poco, me insultan y me golpean, pero en ningún momento se me dice por qué estoy siendo detenido, en ningún momento se me dice que son de la PDI. ¿No te dicen tampoco de que supuestamente te estaban culpando? No, tampoco me dicen ¿Cómo? hacia el lugar en donde me estaban llevando. ¿Cómo llegas después al cuartel de la PDI al que tú denuncias haber llegado? Dentro del camino, en este vehículo, ellos paran en el sector de Agustina, en las cercanías del Liceo Amunátegui. ¿Cómo puedes ver eso? ¿Tú estabas con allí una carta me quitan, sí, porque me quitan la mochila, también se me extrae mi celular y se me baja del vehículo y se me mete a otro vehículo negro con los vidrios polarizados, donde se me esposa con las manos en la espalda y se me pone la cabeza entre las piernas. Allí también se encontraban más oficiales de la PDI, quienes durante todo el camino me golpearon y no me dejaban ver hacia dónde me ¿Cómo llevaban. sabes que eran de la PDI? Porque fueron quienes llegaron conmigo al centro de la PDI después. ¿Y cómo sabes que los primeros eran de la PDI? Porque eran los mismos que me llevaron después al otro vehículo,
Las personas que me llevaron en los dos vehículos eran las mismas. ¿Hay algún momento en que finalmente te interrogan, te dicen por qué te detuvieron? En el camino un par de veces, mientras nos encontramos en un túnel, se me levanta la fuerza a la cabeza y se me hacen preguntas sobre mi nombre, mi dirección y quiénes más estaban conmigo en la marcha, frente a lo cual yo empiezo a preguntar que quiénes eran ellos y hacia dónde me llevaban, a lo que ellos reaccionan otra vez violentamente volviéndome a poner la cabeza entre las piernas. ¿Todavía ellos no se habían identificado como funcionarios de la PDI? ¿En qué momento se identifican? Yo llego al cuartel de la PDI, un momento antes se me dijo que se me llevaba a la Viro Oriente. Yo no sabía en ese momento lo que era la Viro Oriente, no se me dijo que era de la PDI. Al bajarme yo veo a un auto de la PDI, un funcionario con el chaleco de la PDI, y en ese momento me doy cuenta de que la PDI me tiene en su poder. ¿Qué pasa en el cuartel? En primera instancia se me lleva hacia una oficina donde se me sigue teniendo esposado, con las manos a la espalda, y se procede a interrogarme, golpearme y pedirme mi clave de Facebook, mi contraseña, mi cuenta de usuario. A punta de amenazas y golpes se meten a mi Facebook. Allí me empiezan a preguntar sobre, específicamente ven fotos de mis contactos y me empiezan a preguntar si tal o cual persona había participado conmigo en la marcha. Y después ¿Te preguntaban por todo? ¿Te preguntaban en forma específica por alguno? En forma específica se metían al perfil de mis contactos, se metían en las fotos y mostrándome las fotos me preguntaban si él, tal o cual persona había participado en la marcha. Y posterior a ello me desesposan una mano, se me pasa el celular, se mete a la lista de mis contactos y ellos mismos me ordenan que yo identifique en mi lista de contactos a quienes habían participado conmigo en la marcha. ¿Tú lo haces? No. ¿Tenías que hacerlo? Me niego a hacerlo porque sé que era una práctica irregular, ilícita, que era una interrogación en donde en ningún momento se me leyó mis derechos, en donde nunca se me consideró como inocente hasta probar lo contrario, nunca se me dio acceso a un abogado. Y eso me llevó a la conclusión. Bueno, en el momento también estaba muy asustado y no quise. ¿Tú en ese momento? En ese momento ya sabía que era la PDI, pero no sabía a lo que estaban dispuestos ellos a llegar teniéndome allí, ya habiéndome maltratado de esa forma en el vehículo y en la oficina. ¿Alguna vez llegó alguien que se identificara como superior de quienes te habían tomado detenido? No. ¿Nunca? No, nunca se me dijo quién era el superior de la Policía de Investigaciones de ese cuartel. Roberto, ¿cómo te enteras tú de lo que estaba pasando con tu hijo? Yo me entero por una sobrina que estaba en Facebook y le llega el mensaje a ella que hay un joven secuestrado de nombre César Reyes que estudia en el Liceo Barros Borgoño. Bueno, por ¿Ese mensaje posteado por los compañeros de César? Claro, claro. Y que se fue por las redes y llegó a mi sobrina, indistintamente por el medio que haya llegado, llegó a mi sobrina por el apellido. Entonces, bueno, ella llama a mi hermana y mi hermana me llama a mí y ahí nos enteramos que claramente era mi hijo. Posterior a eso, con la placa patente, averiguamos que el vehículo que lo había secuestrado, porque hasta el momento nosotros era un secuestro, pertenecía a la PDI. Y por familiares nos enteramos que este vehículo de la PDI era de la Viro Oriente. ¿Tú en algún momento trataste de llamar al celular de César? Siempre. ¿Y qué pasaba? Nunca pude contactarme con él. ¿Tú sentías los llamados y decían algo ahí en la PDI? No, al momento de cambiarme de auto, yo me di cuenta de que yo ya no tenía mi celular en mi poder. ¿Te lo devolvieron en algún momento tu celular? No, de hecho, hasta el momento todavía ellos no reconocen que lo tienen. No se me ha avisado que está incautado o que si es parte de alguna prueba, no se me ha dicho nada. ¿Y cómo llega usted, Roberto, al cuartel de la PDI? Bueno, llego por mis propios medios. ¿Y qué hace cuando llegas? Bueno, cuando llego ahí me identifico como el padre de César Reyes y lo sacan de un calabozo. Al momento que yo lo veo tremendamente golpeado, con su ojo morado, su oído morado, el cuello con rasguñones. Y él me empieza a relatar lo que le pasó. Y esto para mí fue tremendamente traumático,
traumático, o sea, ver a mi hijo, un menor de edad, golpeado, llorando, cojeando, con sus manos rotas por las esposas, que todavía ustedes las pueden ver, son imágenes absolutamente visibles. Converso un rato con él y la policía me empieza a insultar a mí. Me empieza a insultar y me empieza a decir que si sigo haciéndole preguntas, que no va a tener que ir de ahí o que me van a tomar detenido a mí. O sea, y le pregunto bajo qué cargo. Y me dicen que simplemente ellos son los que son dueños de eso y hacen más o menos lo que quieren. César, ¿habías tenido una experiencia similar en términos de haber sido detenido alguna vez? No. Durante toda mi participación en el movimiento estudiantil yo nunca había sido detenido. ¿Tú eres dirigente en tu colegio? ¿Tienes algún cargo específico? Bueno, yo recién este año ingresé al Barros Borgoño. En mi otro liceo yo era parte del centro de alumnos y este año igual he participado activamente como delegado en varias comisiones del centro de alumnos o varios espacios que tenemos dentro del liceo. ¿Qué opinas del tema de la violencia en las marchas, de los encapuchados, de los atentados incendiarios? ¿Cuál es tu opinión? Mira, primero que todo es un tema bien complejo. Pienso que la violencia excesiva entre ambas partes no es buena tanto de la parte represiva como la parte de los manifestantes, que muchas veces actúan de forma ilógica, aparentemente no siguiendo ninguna estrategia, destruyendo locales pequeños de gente pobre, de gente de esfuerzo que ha estado 40, 50 años construyendo su forma de trabajar, su sustento. Y en el caso de una caseta de seguridad, por ejemplo, ¿te parece que puede haber alguna justificación? ¿Te parece que es condenable? Bueno, no sé yo cuál habrá sido la motivación que habrán tenido los encapuchados que le prendieron fuego a esa caseta. ¿Hay alguna motivación que haga válido quemar una caseta? No lo sé. Realmente deberían preguntarle a los responsables de... No, claro, pero como has participado en el movimiento estudiantil y uno de los temas ha sido el tema también de la violencia, me gustaría saber si a ti te parece que, por ejemplo, agredir a un carabinero es algo condenable o no. Me parece condenable el hecho de agredir a una persona por el simple hecho de ser persona, indistintamente del bando o del lado en que esté dentro de una manifestación. Roberto, ¿qué esperan ustedes que ocurra ahora, después de la denuncia que han hecho, después de la formalización y del proceso judicial que viene? Ya, bueno, tomando en cuenta el proceso judicial y tomando en cuenta las mismas palabras del juez, que dijo textualmente que este era un delito cometido por los funcionarios policiales, que acreditaba un delito y que eran prácticas que solamente se habían visto en periodos dictatoriales, creo que lo lógico que un juez del Estado diga que funcionarios de la policía cometieron un delito, debería, en este caso, el Ministerio del Interior o el Presidente de la República, hacer todo lo posible para que estas personas que son delincuentes, que lo dijo un juez, que cometieron delito, por lo tanto son delincuentes, sean expulsados inmediatamente y entregados a las autoridades que correspondan para que cumplan condenas por el delito que cometieron. Ahora, hay que esperar evidentemente el proceso judicial. Estaremos de acuerdo en que, para decirlo con toda certeza, hay que esperar el fallo. Sea, yo no lo digo, lo dice un juez de la República. Está bien, pero estaremos... lo mismo que para que si se le acusa a su hijo de algo, él tiene derecho a la inocencia. Lo que pasa es que los videos... Imagino que hay que esperar Hay tres cosas claras. A él se le acusa de tirar una bomba molotov y los videos que presenta la Policía de Investigaciones, primero que todo, no existe ninguna bomba molotov que caiga dentro de esa caseta. Por lo tanto, si se le acusa a mi hijo de tirar una bomba molotov adentro de una caseta, de esa caseta en específico, es una mentira porque no está siendo comprobado. Segundo, si un juez de la República dice que funcionarios de la Policía de Investigaciones cometieron un delito, porque eso es lo que dice, que acredita un delito, son delincuentes porque están cometiendo delitos. Es un ilícito.
Por lo tanto, si la Policía de Investigaciones comete ilícito y ningún funcionario mayor de la Policía de Investigaciones hace nada, ni el Ministerio del Interior, ni ¿Nadie el los ha llamado a usted? hasta este momento que estamos dando esta entrevista, nunca a nosotros, ni a la madre de César, ni a mí, se han contactado ni de la PDI ni del gobierno. César, ¿cuándo sea la próxima marcha de los estudiantes? ¿Vas a ir a marchar? Eso es algo que tenemos que estudiar y que todavía no hemos reflexionado ni tomado una decisión acerca de ello. César Reyes, Roberto Reyes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muchas gracias por habernos Muchas gracias a invitado. usted. Gracias.